Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. En esta primera parte de este relato podemos ver que Abraham recibe un llamado y junto con el llamado recibe una promesa. Y además podemos ver que Abraham responde a ese llamado con mucha fe primeramente y también con una gran obediencia. Hay un llamado y hay una promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Cuál es el llamado que el Señor le hace a Abraham? Le dice: deja a tu tierra y a tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Ese es el llamado de parte del Señor. El llamado es: deja a tu tierra y a tus parientes y ve al lugar que yo te mostraré. Y luego está una promesa. La promesa de parte de Dios es: haré de ti una gran nación. Te haré famoso y serás bendición para otros. Incluso dice al final del verso 3: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y al recibir este llamado y esta promesa, Abraham tenía 75 años cuando emprendió este nuevo proyecto de parte de Dios. ¿Era un gran llamado de parte de Dios a Abraham? ¿O consideran que era un llamado cualquiera? ¿Era una gran promesa de Dios a Abraham o era una promesa común y corriente? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Pero me parece que el llamado que está haciéndole el Señor a Abraham es uno de los llamados más desafiantes que puede enfrentar un hombre en la vida, un ser humano en la vida, en donde se le dice: deja. Cuando el llamado comienza con deja, ya empezamos mal, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, o más bien, las personas que reciben un llamado, mayormente no es gente desocupada. Si ustedes van a lo largo de la Biblia y ven a las personas que el Señor llamó, no eran personas que estaban por ahí desocupados, sino era gente que tenía una vida, gente que tenía una actividad, que incluso había trazado ya un proyecto. Y a ese tipo de personas ocupadas es que el Señor llama. Por lo tanto, no puede ser fácil, no puede ser un llamado ordinario cuando les dice deja, porque hay que renunciar a algo a lo que estamos acostumbrados, algo a lo que nos hemos acomodado. Hay que dejar algo que se hizo parte de nosotros y que al soltarlo va a producir cierto dolor, cierta crisis, va a haber cierta resistencia ahí. Ahora, no solamente el llamado, sino que la promesa que el Señor le hace a Abraham también es una promesa completamente grande y desafiante. Es un reto sin igual, porque le está diciendo: haré de ti una nación grande y famosa, pero además, por medio tuyo, serán benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra.
¿Qué garantías, hermanos, tenía Abraham de que todo iba a salir bien? De que era un llamado seguro. ¿Qué le decía a Abraham que valía la pena correr el riesgo? ¿O con qué temores se habrá él enfrentado? ¿Qué luchas internas habrá tenido él? ¿Habrá discutido con su esposa al hacerle saber la noticia? No es tan fácil de creer, no es tan fácil de aceptar. Entonces seguramente hubo una lucha interna ahí entre lo hago o no lo hago, porque esto definitivamente me va a cambiar la vida. Mi vida va a tomar un rumbo completamente diferente si yo hago lo que el Señor me está pidiendo. Pero ¿saben algo? A Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Habían escuchado que a Abraham se le conoce así? Como el padre de la fe. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque este relato que estamos leyendo será el primero al que el Señor le puso un desafío que exigía fe, pero no el último. Porque luego el Señor le dice, por cierto, vas a tener un hijo. Pero Abraham tenía, no sé si 95 años o 90. 90 años tenía cuando el Señor le dijo. Ahora, no sé si lo tuvo entonces o hasta el siguiente. ¿Perdón? ¿Fue que tuvo a Isaac? Bueno, ¿no? 10 añitos después nada más, ¿no? Pero, y cuando finalmente lo tuvo, el Señor todavía le habló y le dijo, ¿sabes qué? Sube al monte y sacrifícamelo ahí. Entonces Abraham, hermanos, había muchas cosas que no entendía. Había muchas cosas que no se explicaba. Sin embargo, se le conoce como el padre de la fe, porque cada llamado que el Señor le hacía, él no sabía hacer otra cosa más que obedecer. ¿Tenía preguntas en la cabeza? Seguramente que sí. Había muchas cosas que no entendía con toda seguridad, hermanos. Pero había algo mayor en su mente o en su corazón, y era que Dios de algún modo se las iba a arreglar. Que de algún modo el Señor iba a llevar al cumplimiento o a la realización sus promesas. Y es por eso que él solamente tenía fe y obedecía. Así que la fe fue su distintivo, y de ahí se ganó el nombre de el Padre de la Fe. Ahora, vayamos al capítulo 12, en el verso 10, y vean lo que sucede, hermanos. En el verso 10 dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. ¿Sí dice ahí, verdad? Descendió a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de la tierra. En los versos anteriores que no leímos, Abraham, como vimos, tomó a su familia, tomó a su esposa, tomó a sus sobrinos, sus animales, sus siervos, y comenzó a marchar hacia Canaán. Y de hecho, dice el texto que a Canaán llegó. Al final del verso 5 decía eso. Decía al final del verso 5, y se dirigió a la tierra de Canaán, cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Es decir, Abraham llegó a la tierra de Canaán, ¿sí o no, hermanos? Estaba ya establecido ahí, pero fíjense lo que pasó en el verso 10, que vino una hambruna que azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. ¿Qué sucede con muchos llamados y promesas del Señor? Lo mismo, a lo largo de la Biblia, siempre que el Señor hace un llamado y hace una promesa, hermanos, muchas de ellas no se cumplen de manera inmediata. Por lo menos no se cumplen sin antes pasar por un proceso
de adversidades, de contratiempos, de dificultades que parecen entorpecer, retardar la realización de los planes y el llamado de Dios. Porque resulta que Abraham ya había llegado a la tierra de Canaán, lo había recorrido. Incluso ustedes en casa lean un poco más lentamente este texto y se darán cuenta que de norte a sur Abraham recorrió esta tierra, y estando en el sur vino la hambruna, y por eso es que le quedó cerca, digamos, le quedó de manera cerca Egipto, y se fue allá. ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios si en lugar de que permanezcan en Canaán, son obligados a migrar a Egipto? Sigue diciendo la lectura: al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a la tierra de Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces Faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camello. Pero el Señor envió plagas terribles sobre Faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el Faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Sucede que Abraham toma una decisión arriesgada. Diríamos que toma una decisión a conveniencia para salvar su pellejo, arriesgando la integridad de su esposa. Pero fíjense lo que sucede. En el verso 16 dice que Faraón le dio muchos regalos a causa de ella. Ese es el verso que quiero resaltar, hermanos. Bueno, primero ahí. Ahora, no voy a leer los textos porque son muy amplios, pero fíjense lo que dice el capítulo 13, verso 8. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Hasta ahí. Entonces, a través de estos textos que acabamos de leer, quiero proponerles dos cosas, hermanos. Primero, que el cumplimiento de las promesas de Dios está sufriendo contratiempos, está atravesando adversidades. Lo que Dios le dijo a Abraham, al parecer, no se va a llevar de manera inmediata, ni mucho menos fácilmente, sino que va a atravesar distintas adversidades. Y el primero tiene que ver con las circunstancias externas que le rodean, cosas que no están bajo su control, como la hambruna. Llega la hambruna, los obliga a migrar, y estando en Egipto, Abraham corre el peligro incluso de perder la vida. Representa esto a un problema externo, algo que no controlan, sin embargo, sí lo padecen. El segundo que les mencioné, en el segundo resulta que Abraham y su sobrino ya regresaron ahora a Canaán, y estando en Canaán habían aumentado sus bienes, sus animales, sus siervos. Si ustedes recordarán, Faraón les dio mucho a causa de Sarai, y cuando regresaron tenían mucho, que el espacio, o más bien que comenzaron a tener problemas internos. Y este es lo segundo, problemas internos. Lo primero son problemas externos, pero estos son problemas internos. Y siempre que hay un proyecto, siempre que hay un anhelo, suceden estas dos cosas. Hay cosas externas que lo pueden entorpecer, pero también hay cosas de adentro, del corazón,
de la persona o de la familia que pueden entorpecer los planes de Dios. Vean ustedes, hermanos, que en este primero, cuando Abraham fue a Egipto, lo que yo quiero resaltar de ese texto es que a pesar de esa circunstancia negativa, el Señor los bendijo estando ahí. El Señor le dio animales, le dio siervos, lograron ampliar todas sus posesiones. Y en esta segunda ocasión, cuando él está teniendo este conflicto con Lot, su sobrino, el Señor le da sabiduría y le dice a Lot: mira, ¿sabes qué? Tenemos todo este campo. Si tú dices que te vas para allá, entonces yo me voy para acá. Y si tú te vas para allá, entonces yo me voy para allá. Pero no vamos a permitir que esta situación nos divida como familia y eche a perder los planes de Dios. Así que con sabiduría, Abraham manejó la situación y los dos quedaron contentos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Cómo se puede cumplir la promesa con tantas adversidades en contra, con tantas situaciones en contra? ¿Cómo ven ustedes que se puede cumplir con la promesa de Dios, hermanos? ¿Cómo ven ustedes que ese llamado realmente se puede aterrizar cuando se atraviesan tantas adversidades? Bueno, vean lo que sucede ahora ahí mismo en el capítulo 13, a partir en el verso 14. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente, y yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. O en la versión Reina Valera, en el verso 17, dice así: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y 18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. En ese momento, hermanos, el Señor le recuerda su llamado a Abraham y la promesa también. Se lo recuerda y le dice: alza tus ojos o mira lo más lejos que puedas, al norte, al sur, al oriente, al occidente, y dice: y te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver. Luego le dice: recórrelo, le dice: levántate y recorre la tierra. Y lo último que hace Abraham es que mudó su campamento a Hebrón y se estableció allí. ¿Qué está haciendo Abraham con estas acciones? Lo que está haciendo Abraham es dar un salto de fe. Lo que está haciendo Abraham es creerle a Dios a pesar de lo que sus ojos ven. Lo que él está haciendo es tomar la decisión, hermanos, es tomar la decisión de esperar en Dios contra toda esperanza. Y cuando le dice el Señor: alza la vista, imagínense ustedes que muchas veces las personas bajamos la vista, bajamos la cabeza. Y cuando bajamos la cabeza, hermanos, cuando bajamos la vista, nuestra visión se acorta. Simboliza que vemos hacia lo inferior, hacia lo negativo, hacia lo que está aquí. Pero el Señor le dice: no te quedes solamente mirando este momento. No te limites por lo que hay ahora en tu presente.
Imagínense ustedes que eso es lo que el Señor le está tratando de decir. No te conformes con lo que tienes aquí y ahora. Levanta la vista y mira el horizonte. Extiende tu mirada. Mira más allá de lo que es hoy. Proyecta hacia el futuro y date cuenta que hay más que lo que hay aquí solamente. La invitación del Señor tiene que ver con eso, hermanos. Mira hacia allá, mira hacia los lados y date cuenta que esto que estás viviendo ahora no es tu única posibilidad. Que hay hacia allá y hacia donde mires hay oportunidad para ti. Hacia donde tú mires hay espacio para ti. Hay posibilidades. Eso le estás diciendo el Señor. Le dice también, levántate, recórrelo. Es decir, con tus pies pisa todo aquello que es tuyo. Aquello que te pertenece. Aquello que yo te doy. Eso le está diciendo el Señor. Y en realidad, hermanos, levantar la vista, pisar todo ese terreno e incluso dice que llevó su campamento y lo instaló allí. Y todas esas acciones no son otras cosas sino actos de fe. No son otras cosas, hermanos, sino actos de haberle creído al Señor. Por ahí hay una historia muy bonita de una hermana que decía que iba a la iglesia, y una iglesia donde había sillas, ¿no? Y entonces nunca dejaba que se sentara alguien aquí en esta silla de al lado. Y cuando alguien quería, no, porque este es de mi esposo, decía ella. Oiga, pero su esposo si ni viene, ¿no? Sí, pero él va a venir, ¿no? Y ella se aferraba a que esa silla era de su esposo, hasta que un día su esposo se sentó allí, en ese lugar. Es un acto de fe. Ahora, no es una fórmula tampoco, no quiere decir que la voy a aplicar, ¿no? Y no, hermano, eso es un acto de fe simplemente. No es una fórmula que todos los que querramos tener a alguien lo debamos de hacer. No. Simplemente es un acto de fe como el de Abraham, en donde él pisa, en donde él se planta con su tienda de campaña. Lo que está haciendo ahí, hermanos, es dar una respuesta de fe al llamado y a la promesa de Dios. Pero déjenme decirles, hermanos, todavía lo más sorprendente. Y es que las promesas, específicamente este llamado y promesa, no se cumplieron enteramente, no se cumplieron a plenitud en Abraham. Porque Isaac, el hijo de Abraham, recibió la misma promesa y llamado. Luego vino Jacob, el hijo de Isaac, y el Señor le hizo el mismo llamado y le dio la misma promesa. Luego vinieron los hijos de Jacob, ¿y qué creen? El Señor les hizo el mismo llamado y la misma promesa. De hecho, fue con los hijos de Jacob que fueron llevados de nuevo ¿a dónde? A Egipto. Es decir, que en lugar de que se viera más cerca el cumplimiento de este llamado y promesa, al contrario, se estaba viendo más lejos cada vez. Y fueron 400 años que el pueblo estuvo en Egipto. Pero escuchen, las promesas no se cumplirían a plenitud en Abraham. Sin embargo, su acto de fe y obediencia activó esa promesa para que se cumpliera en su descendencia. Con él se inicia el cumplimiento, aunque no se consuma. Pero si él no hubiese obedecido, si él no hubiese creído, si él se hubiese resistido o se hubiera quedado con sus temores, si él hubiese preferido su comodidad, el lugar donde ya estaba, ni hubiese sido para él, ni hubiese sido para su descendencia. Aunque claro, el Señor se las iba a arreglar de otro modo. Quizá con otra persona, quizá iba a llamar a alguien más, pero con él inicia
el cumplimiento, aunque no se consuma. Y podríamos decir que gracias a su fe, gracias, hermanos, a ese nivel de fe que tenía Abraham, es que llegó la promesa a Isaac, es que le llegó a Jacob y es que le llegó a toda su descendencia. Y hubo un día que cruzaron el río Jordán. Muchas generaciones después, conquistaron Jericó y las tribus se comenzaron a instalar en la tierra de Canaán. Hubo un día, hermanos, que esa promesa finalmente se cumplió. Y todo porque Abraham le creyó al Señor. Así que, hermanos, voy a preguntar ahora, ¿recuerdan ustedes la ilusión, la expectativa y aún el temor que ustedes tenían cuando creyeron y cuando sirven al Señor? Es decir, ¿se acuerdan? No sé, no quiero dar por hecho que ahora aquello se haya apagado, ¿no? Pero normalmente hay una actitud que distingue a los nuevos creyentes, a esos que están enamorados del Señor, a esos que recién se bautizaron, esos que vinieron a la iglesia con fuerza, esos que un día dijeron, ahora es cuando he entendido la verdad del Señor, quiero bautizarme, quiero entregarme a Él, quiero servirle a su iglesia, quiero trabajar. Yo no sé si ustedes, hermanos, han visto una persona que se entrega con ese ímpetu, con esas ganas, con esa ilusión a servir al Señor. O yo no sé si aquella ilusión sigue viva en ustedes, pero en algún momento, hermanos, en alguna etapa, todos vivimos ese momento, cuando estábamos enamorados del Señor, cuando estábamos, hermanos, entregados, teníamos esa ilusión, esa expectativa, e incluso teníamos miedo de equivocarnos, de fallarle, de lo que va a pasar. No sé si pasó eso en nuestra vida. Así que lo primero que yo te quiero invitar esta tarde es: identifica qué es aquello que hacías con gozo, qué es aquello que hacías con ilusión, pero que tal vez hoy lo has dejado, que tal vez hoy se ha enfriado, lo has olvidado. ¿Podrían hacerlo, hermanos? Identifica aquello que hacías con gran gozo en tu corazón y que quizás ahora sientes que se ha enfriado. No sé, tal vez son cosas básicas como orar, como leer la palabra, como cantar alabanzas al Señor. Quizá eras una persona que le gustaba hacer amistad en la iglesia, platicar, relacionarse, visitar, escuchar a los demás. Quizá eres una persona muy servicial, te encantaba siempre estar dando, siempre compartiendo, siempre ayudando a los demás. Quizá eras una persona que venía a la iglesia con gran ilusión para participar del culto. Pero seguro, hermanos, que eso que fue al principio, no le faltaron los inconvenientes. Seguramente que al llegar a la iglesia, tuviste un golpe de realidad que pudo truncar tu crecimiento. Nunca falta el testimonio de aquellas personas que dicen: yo estaba feliz de ir a la iglesia, pero tuve un problema que me decepcionó completamente. Tuve un problema que me hizo enfriar, que me rompió las ilusiones, y ahora prefiero mejor no meterme en nada. Ahora prefiero solamente mirar de lejos, estar a la distancia, no vaya a ser que me vuelva a meter en problemas. La pregunta, hermanos, es: ¿en qué de todas esas cosas te has quedado a medias? ¿Has abandonado tus ilusiones? ¿Has dejado
a un lado tu llamado. ¿Y qué es lo que está impidiendo su realización? Quizá el Señor te llamó a poseer la tierra de Canaán, pero terminaste en Egipto. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Qué fue lo que te llevó? Quizá estando en Egipto, has olvidado que no perteneces ahí, pero te has quedado mucho tiempo viviendo ya, aunque sabes en tu corazón que el Señor te llamó a otra cosa, a hacer otra cosa más. Y es que muchas veces, hermanos, las decepciones que vivimos como creyentes en el Señor, ya sea porque tuvimos algún problema con alguien, ya sea que nuestra situación sea directamente con el Señor, quizás una oración no contestada, quizás, hermanos, un clamor que sentimos que nunca llegó la respuesta, quizá una decepción de alguien que te falló y te quedaste en Egipto. ¿Se tratará de algún problema interno o es algo externo? ¿Es algo de tu corazón? ¿Es algo de tu ser? ¿O es algo que tiene que ver con lo de afuera, con las circunstancias? Pero también quiero invitarlos a que distingamos los obstáculos. ¿Qué es aquello que me está impidiendo a encarar el llamado y a esperar con fe la promesa de Dios? Quizás algunos sufren de frialdad, y no me refiero exactamente al clima. Quizás algunas personas están resentidas. Quizás hay algunos que están decepcionados. Quizá pusieron su confianza en alguien, quizá tenían anhelos, pero todo eso fue roto. Así que si logramos identificar qué es aquello que está estorbando en nuestro corazón, entonces podremos darle un tratamiento. Si nosotros, hermanos, reconocemos aquello que nos está estorbando, aquello que está impidiendo la realización de los planes de Dios, entonces podremos tratarlo. Dios, hermanos, puede forjarnos. Y así como a Moisés, resulta que a Moisés, hermanos, la situación, las circunstancias lo llevaron a Egipto. Pero aún en Egipto, Dios lo forjó. Dios le proveyó, Dios le sustentó, aún en Egipto. Quiere decir que esa vuelta que él tuvo para allá no fue en vano. Porque como también dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, verso 28, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Todas las cosas cooperan para el bien. Entonces sí, quizás, hermanos, hemos sido decepcionados, quizá hemos sido lastimados, quizá nos metimos en problemas, quizá hicimos cosas, hermanos, que truncaron la realización del plan de Dios en nuestra vida. Y yo no sé qué cosa haya pasado, pero aún aquella experiencia dura puede ser usada por el Señor para forjar nuestra fe, nuestro carácter, nuestra paciencia. Como decíamos también en la predicación anterior, bueno, no recuerdo si acá lo dije, pero cuando Jocabed metió a Abraham en ese canasto y lo echó al río, ¿y qué dije? Bueno, eso, qué bueno que están pendientes. Cuando lo pone en el río, hermanos, ¿de quién quería librar Jocabed a su hijo? ¿De quién lo quería librar? De Faraón. ¿Y a dónde fue a dar ese niño? A la casa de Faraón, ¿no? El Señor, hermanos, tenía planeado justamente llevarlo ahí. La mamá, hermanos, lo puso ahí para alejarlo de Faraón, pero el Señor lo puso ahí para llevarlo
a la casa de Faraón. Así que el peor enemigo de Moisés se convirtió en realidad en su mayor aliado para su formación, para forjarlo, para cuidarlo y para llevarlo hasta donde él necesitaba. Claro, no fue todo el proceso de Moisés. Después Moisés se fue al desierto. Pero saben, hermanos, la peor experiencia que nos haya pasado y que por un momento nos rompió las ilusiones, el Señor puede usarlo para transformar y forjar nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Así que aquello que puede ser, digamos que tu perdición, deja que el Señor lo utilice para tu bendición. Esto yo no sé cómo el Señor lo hace, hermanos, pero el Señor puede transformar esas realidades. Luego, organízate. Una vez que tú ya identificaste aquello que dejaste de hacer, ya identificaste qué fue el obstáculo que te está estorbando, ahora lo que puedes hacer es organízate, da pequeños pasos para volver a empezar. Aquello que dejaste atrás, vuelve a retomarlo. Y no querramos, hermanos, digamos, estar otra vez llenos de gozo el día de mañana, sino avancemos un poquito, demos un paso pequeño, hagamos alguna cosa pequeña hoy y mañana algo más. Y así, cada día, avancemos de a poco, pero no dejemos de avanzar. Imagínate, por ejemplo, que has dejado de ser una persona sociable, has dejado de hablar con los hermanos, de visitarte durante la semana. Bueno, comienza quizá con un mensaje. ¿Se dan cuenta que hay veces que tenemos que enviar un mensaje y simplemente lo dejamos para el día siguiente? Y llegando ese día, lo volvemos a dejar otra vez. Y un mensaje que es tan fácil de enviar, dejamos que pase tanto tiempo para finalmente enviarlo. Una llamada que teníamos que hacer hace meses, hace años. Puede ser de algún familiar, puede ser de algún hermano. Quizá necesitamos reconciliarnos unos con otros, pero lo hemos dejado atrás. Lo hemos olvidado y hemos dicho que el tiempo lo arregle. El tiempo, hermanos, no arregla nada. Pero quizá tengo que tomar el teléfono, quizá me tengo que armar de valor y tengo que ir a visitar a esa persona. Y tengo que, estando ahí, decirle, ¿sabes qué? Aquello que pasó hace 200 años, vamos a corregirlo. Aquello que parecía que está olvidado, déjame decirte que cada que me acuerdo me sigue haciendo daño. Y cuando te veo, no te puedo saludar con paz en mi corazón, con alegría, porque sé que hace tanto tiempo pasó algo allí que hasta el día de hoy no me permite avanzar. Pero estaría bueno armarse de valor, pedir perdón o aceptar el perdón. Estaría bueno, hermanos, porque si no dejamos aquello atrás, los planes y los proyectos de Dios se siguen postergando. Seguimos en Egipto. Terminamos tan lejos de donde el Señor quería que estuviéramos. Así como a Abraham, si Dios te llama a levantarte, es porque aún tienes camino que recorrer. Fíjense, hermanos, que a lo largo de estas predicaciones que voy a estar tratando en los siguientes días, una palabra repetitiva va a ser esta: levántate. ¿Saben ustedes, hermanos? A muchas personas de la Biblia el Señor le dijo, levántate. Es una invitación un tanto repetitiva en la Biblia, levántate. Y a Abraham en esta ocasión le dijo, levántate, recorre la tierra. El Señor hoy a nosotros nos dice también, levántate. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué, mis hermanos? Si el Señor te dice a ti, con 80 años encima, levántate, ¿saben qué significa eso? ¿Qué creen que signifique? Si el Señor te dice a ti, con dolor de rodilla, levántate,
Si el Señor te dice a ti que traes toda esa carga en tu espalda y que sientes que no puedes con ella, pero el Señor te dice, levántate, ¿qué creen que signifique, mis hermanos? ¿Que qué? Bueno, sí, obedecer, pero significa primeramente que hay la posibilidad, que aunque yo crea que ya no, el Señor sigue viendo que se puede. Y que por supuesto que puedo obedecer, que hay esperanza para mí, que existe la posibilidad, que no todo está perdido, que este no es el final. Eso quiere decir, hermanos, cuando el Señor nos llama a levantarnos, quiere decir que no es nuestro final la derrota, que no es nuestro final. El Señor nos dice, levántate. Sé que no es fácil, hermanos. Así como para Abraham, que tenía 75 años. No sé si alguien por ahí encontró el dato. Los años de vida. ¿Cuánto? 175. Ah, bueno, mire, después de este llamado vivió todavía 100 años más. ¿No? Estamos diciendo que aunque haya algunos que consideren que están en la recta final de su vida, que aunque haya algunos que consideren que ya no es tiempo de ilusionarse otra vez, esto significa que aunque haya algunos que piensan que ya no es tiempo de hacer proyectos, de correr riesgos, de asumir nuevas tareas, si el Señor te dice, con los años que tengas, levántate, significa que tu camino simplemente no ha terminado. Y yo no sé si queda un año o queden 20 o 30, pero no ha terminado aún. Por eso el Señor te dice, levántate. Y lo mejor que puedes hacer cuando el Señor te llama a levantarte es dar ese salto de fe, es creer en el Señor. Creer, yo no sé lo que tus ojos ven, pero puede ser que vean pocas posibilidades. Puede ser que vean desesperanza, que vean el final. Lo que nuestros ojos ven a veces son carencias, limitaciones, puede ser obstáculos. Pero si el Señor nos dice que nos levantemos, entonces eso es lo que debemos hacer. Porque solamente así, dando ese paso de fe, es como su promesa y su llamado se cumplirán en nosotros.